Historia de la filosofía, volumen 1, sección 140, parte tercera, filosofía escolástica, capítulo 22, Guillermo de Ockham. Esta es una obra del maestro Nicolás Abagnano. 314. La libertad de la investigación. Guillermo de Ockham es la última gran figura de la escolástica y al mismo tiempo la primera figura de la Edad Moderna. El problema fundamental del cual había nacido la escolástica y de cuya incesante elaboración había vivido, el acuerdo entre la investigación filosófica y la verdad revelada, es declarado por vez primera imposible por boca de Ockham y por él mismo vaciado de todo significado. Con esto, la escolástica medieval cierra su ciclo histórico. La investigación filosófica queda disponible para la consideración de otros problemas, el primero de los cuales es el de la naturaleza, esto es, del mundo al cual el hombre pertenece y que puede conocer con las solas fuerzas de la razón. La negación de la posibilidad del problema escolástico implica inmediatamente la apertura de un problema en el cual la investigación filosófica reconoce su propio dominio. El principio del cual Ockham se ha valido para llevar a cabo la disolución de la escolástica, ya comenzada por Duns Scoto, es el recurso a la experiencia. Para Duns Scoto, el principio limitativo y negativo de la investigación escolástica había sido el ideal aristotélico de ciencia demostrativa. Tomado y hecho valer por vez primera en su pleno vigor, este ideal había conducido al doctor Sutil a reconocer en la teología una ciencia puramente práctica, esto es, apta para procurar las normas de acción, pero incapaz de alcanzar verdades especulativas. El recurso a la experiencia, que constituye, en cambio, el rasgo saliente del procedimiento de Ockham, conduce a este último a poner el fundamento de todo conocimiento de la experiencia y a rechazar, como cosa de todo conocimiento posible, cuanto trasciende los límites de la misma experiencia. Se puede suponer que esta primacía de la experiencia, afirmada por Ockham, sea también un elemento del aristotelismo. En realidad, el valor de la experiencia había ya sido reconocido por la tradición franciscana y había encontrado afirmaciones solemnes en Roberto Grosseteste y en Rogerio Bacon. Ockham se mantiene más fiel a esta tradición que Duns Scoto, pero como el ideal aristotélico de la ciencia, aunque ya conocido y aceptado por la escolástica latina, solo fue empleado por Duns como fuerza limitadora y negadora del problema escolástico, así también el empirismo, aunque conocido y aceptado por muchos escolásticos, solamente con Ockham se convirtió en la fuerza que determinó la caída de la escolástica. Al empirismo, que es el fundamento de su filosofía, Ockham llegó partiendo de una exigencia de libertad que es el centro de su personalidad. Tal exigencia domina todos sus puntos de vista. A propósito de la condenación pronunciada por el obispo de París, Esteban Tempier, sobre algunas proposiciones tomistas, dice: las aserciones principalmente filosóficas que no conciernen a la teología no deben ser condenadas o puestas en entredicho por nadie solemnemente, porque en ellas cualquiera debe ser libre de decir libremente lo que le parece. Era la primera vez que se hacía una semejante reivindicación, y en ella Ockham inspiraba no solamente su investigación filosófica, sino también su actividad política. Durante 20 años defendió la causa imperial con un conjunto imponente de obras, cuyo intento principal es el de llevar a la Iglesia a la condición de libre comunidad religiosa, ajena a intereses y finalidades materiales, garantía y custodia de la libertad que Cristo reivindicó para los hombres. La Iglesia, que es el dominio del Espíritu, debe ser reino de libertad. El imperio, que según el viejo concepto medieval, tiene en su poder no las almas, sino los cuerpos, puede y debe tener una autoridad absoluta. Tal es la esencia de las doctrinas políticas de Ockham, que Ockham defendió en la lucha entre el papado de Aviñón y el imperio. Una sola posición domina toda su actividad: la aspiración a la libertad de la investigación filosófica y de la vida religiosa. Pero la condición de libertad de la investigación filosófica es el empirismo, ya que una investigación que no reconoce ya como guía a la verdad revelada no puede tomar por guía más que a la realidad misma en que el hombre vive, como se nos da por experiencia. 315. Vida y obras. Guillermo de Ockham, llamado por sus contemporáneos Doctor Invisibilis,
y Princeps Nominalium, nació en Oakham, pequeña aldea del condado de Surrey, Inglaterra. El año de su nacimiento es incierto, pero se puede fijar hacia el 1290. No es, por tanto, probable que haya sido discípulo de Scoto, que murió el 1308. La primera fecha segura de su biografía es el 1324, año en el que fue citado a comparecer en la corte de Aviñón para responder a algunas tesis sospechosas contenidas en su comentario a las sentencias. Una comisión de 6 doctores censuró en 1326 51 artículos tomados del tal comentario. En mayo de 1328, Ogham huía de Aviñón juntamente con Miguel de Cesena, general de la Orden de los Franciscanos y sostenedor de la tesis, que el papado tenía como herética, de la pobreza de Cristo y de sus apóstoles, y se refugiaba en la corte del emperador Luis el Bávaro, en Pisa. Desde allí prosiguió hacia Múnich, donde permaneció probablemente todo el resto de su vida. Su muerte debió acontecer entre 1348 y 1349. Su cuerpo fue sepultado en la iglesia franciscana de Múnich. La obra primera y fundamental de Ogham es el Comentario a las Sentencias, cuyo primer libro es mucho más amplio y difuso que los otros 3. Además, Ogham escribió 7 libros de Quod Libeta, un tratado de Sacramento Altaris et de Corporis Christi, un breve escrito, Senticium Theologicum, que es la exposición de 100 conclusiones teológicas, la Summalae Psychorum, llamadas también Filosofía Naturalis, y 2 obras de lógica, la Expositio Aurea Super Artem Veterem, que contiene el comentario a los libros Predicavium y Predicamentorum de Porfirio, el comentario a los libros Perimenias de Aristóteles, un tratado de Futuris Contingentibus y la Summa Totius Lógicas. Otras obras, especialmente de física, han quedado inéditas. Las obras más notables son el Comentario a las Sentencias, los Quod Libeta y la Summa Totius Logicae. Numerosas son las obras políticas de Ogham. Un grupo de estas obras va dirigido a combatir las afirmaciones dogmáticas que Ogham tiene por heréticas del Papa Juan XXII. Tales obras son Opus Nonquinta Derum, De Dogmatibus Papae Jovanis 22, contra Johannem 22, Compendium Errorum Ioannis Papae 22. Cuando en 1338 la Dieta de Reims estableció que bastaba solamente la elección de los príncipes alemanes para el nombramiento del emperador, Ogham inició la composición de una serie de tratados de defensa de esta tesis. Tales tratados son Tractatus de Palestiate Imperiali, compuesto entre el 1338 y 1340. Octo Questionum Decision Super Potestam Summi Pontificis, compuestas entre el 1339 y el 1341. Un monumental Dialogas Inter Magistrum et Discipulum, compuesta con diversas interrupciones y que ha quedado incompleto. El Tratado de Imperatorum et Pontificum Potestate, que recapitula las tesis del diálogo. En fin, el Tratado de Electione Caroli IV, que es el último escrito de Ogham. Son en cambio apócrifos la Disputatio Inter Militem et Clericum, que pertenece al tiempo de Bonifacio VIII, y el Defensiorum contra Errores Ioannis XXII Papae.